Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Preside este evento nuestra presidenta municipal constitucional de Tecámac, Rocío Díaz Montoya. Para que empiecen vamos a dar un fuerte aplauso a quien hoy nos visita, al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Nos acompaña el maestro Rafael Montoya Romero, quien es comentador de este libro, y para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Saludo a la presencia del síndico municipal, licenciado Jorge Arturo Alarcón Luque, que hoy nos acompaña. Del señor primer regidor Pedro Rivero Hernández, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Nos acompaña la profesora Virginia Robles Vázquez, tercera regidora. Nos acompaña César Gómez Ávila, octavo regidor. Muchas gracias, regidor. La señora Albina López Martínez, décima regidora. El profesor Abraham Víctor Ángeles Carrillo, décimo primer regidor. Muchas gracias. El contador público Ricardo Castro Hernández, décimo segundo regidor. La señora Magdalena Hernández Candete, décima tercera regidora. Agradecemos la presencia de la secretaria del Honorable Ayuntamiento, Dalia Edith Juárez Ochoa. Fuerte el aplauso para recibirla. Señoras y señores, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida a este evento en la voz de nuestra presidenta municipal constitucional de Tecámac, Rocío Díaz Montoya. Fuerte el aplauso para recibirla. Buenos días a todos. El día de hoy dicen por ahí que no hay plazo que no se venza, y sí es cierto. Cuando yo empecé a recibir mi capacitación, a la primera persona que conocí fue al maestro Mauricio Valdés, y siempre me lo dijo: voy a estar algún día en tu municipio, seas bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Al maestro Rafael Montoya Romero, que al parecer resulta que también somos parientes, bienvenido. Dar las gracias que me acompañan a mis regidores, a mi síndico, gracias, a mi secretaria del ayuntamiento, gracias David. Buenos días a todos. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a quienes hoy nos presentan una obra maestra, como lo hace Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Como eligen, siéntase en su casa, esperando que no sea esta la última vez en la que el Instituto nos contemple para estas exposiciones, sobre todo con este tipo de obras que hablan de la historia de nuestro país. Quiero decirles que cuando me di cuenta de que un norteamericano es quien habla de la historia de México, tuve sentimientos encontrados, pues es un elogio despertar el interés de los extranjeros, pero es desconcertante que no sea un mexicano quien los escriba. Es interesante leer desde otra perspectiva cómo nuestro país es probablemente el único que ha sido sujeto a tantas guerras y a tantos intentos de conquista. Sin duda, la parte histórica que toca el autor es de lo más lamentable, porque es debido al expansionismo de nuestro país vecino, que pierde gran parte del territorio mexicano. Los invito a que lean un momento importante de nuestra historia en esta obra, que pareciera que fuera escrita hace apenas unos años, porque las debilidades que tuvimos en esos tiempos aún están presentes. Tal vez ya no sean guerrillas
o levantamientos, pero la lucha interna de nuestro país contra el crimen organizado es una realidad que se percibe en el extranjero, aunado a que sigue siendo innegable la influencia que existe entre nuestro país y Estados Unidos. Los mexicanos debemos luchar contra ello, rescatando todo aquello que sea parte de nuestra identidad, y tenemos mucho. Si algo podemos sentirnos orgullosos todos los mexicanos, que tenemos todo aquí en el país de México. Afortunadamente, hoy contamos con un gran líder, nuestro presidente de la República, que tenemos la confianza en que el licenciado Enrique Peña Nieto sabrá cómo manejar tan compleja relación bilateral con el país vecino, estableciendo un clima en el que la perseverancia, una relación cordial, la colaboración y la cooperación, como lo dijo el presidente Obama en su última visita a México, no se centrarán en un solo tema, sino en una multimétrica de que todos nos permitan aprovechar las fortalezas y potencialidades que en distintos ámbitos puedan tener la relación entre ambos países. Nuevamente, gracias a todos los expositores, gracias a ti, Mauricio Valdés. Parte del proyecto de esta administración pretende generar el acercamiento de los tecamaquenses a la cultura. Hoy en día, el hábito de la lectura es una actividad en la cual nuestro país está padeciendo y tenemos que trabajar en ello. Y no hay mayor incentivo para leer un libro que el ejemplo está desde la casa, desde la escuela, entre nuestros amigos. Gracias a todos y disfruten esta gran exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de nuestra presidenta municipal constitucional de Tecama. Para la presentación de este libro, Revista de las causas y consecuencias de la guerra mexicana, vamos a tener a un primer expositor, comentador, Rafael Montoya Romero, maestro en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte, diplomado en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana, tiene la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Asesor de la Subsecretaría Política Sectorial en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2013. Enlace en Programa de Vivienda Cedesol en el Distrito Federal. Coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz. Director de Coordinación y Seguimiento a las reuniones del Consejo Nacional de Salud. Director de Coordinación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Sí, buenos días. Con el permiso de la licenciada Rocío Díaz Montoya, presidenta municipal de Tecama, con la amable invitación del maestro Mauricio Valdés Rodríguez, el honorable cuerpo edificio de este municipio, que puedo decirlo así, si me lo permiten, se siente uno como en casa. Definitivamente gracias por esa calidad. Cuando el maestro Mauricio me hace esta invitación a comentar esta importante obra, no queda más que sentirse primero halagado, segundo una alta responsabilidad, porque cuando un documento de tal valor cultural, pero principalmente de mensaje, se publica, no queda más que estamos obligados a difundirlo y eventualmente que los que tengamos esa oportunidad de leerlo, comentarlo para generar ese interés. Y así empiezo diciendo que solo soy un lector, que haré algunas puntualizaciones porque el maestro es el experto en la materia, pero que comentar el libro de William Jake implica esa gran responsabilidad de reconocer en primer momento al autor. Un autor norteamericano que tuvo el valor y la gallardía de plasmar en el papel estas importantes notas. Y he de referirme a él en el sentido de que su padre, el nombre John Day, un encargado de hacer una proclama por el estado de Filadelfia que lo dirigía a Inglaterra, y esto estaba apoyando la independencia de los Estados Unidos. Era alguien que estaba dentro de la estructura del gobierno estadounidense. Él nace entre 1789 y fallece en 1858.
En plena época de consolidación de los Estados Unidos de Norteamérica, su padre participó de la generación de ese país y él estuvo ocupando cargos importantísimos dentro de esa administración. Con ello tiene una estatura enorme, más allá de los comentarios certeros y precisos y fundados que él hace, porque al final del día este documento está haciendo una radiografía del gobierno estadounidense respecto de una actuación totalmente indigna contra su vecino. Él es un antiesclavista consumado, precursor de la política del buen vecino. Son datos que se me quedaron muy grabados, porque probablemente ahora en los discursos queda esa, cualquiera se adjudica, yo soy un buen vecino, sí, pero ¿qué has hecho por mí? ¿Qué has aportado para que el día de mañana, si no me ayudas, no me perjudiques? Entonces, él sí lo hacía en los hechos y lo plasmó así. En este contexto, hacer comentarios del análisis de la revista de causas y consecuencias de la guerra mexicana adquiere una dimensión significativa, considero, porque está ubicando motivos que inciden para lograr que la estructura del Ejecutivo, que en ese momento tenía el control y el poder, si bien es cierto, ya detectaban una gran capacidad militar, dependían plenamente de las autorizaciones que les diera su Congreso. Y si ese Congreso no estaba convencido de las actuaciones del presidente del Ejército, no lo apoyaba e inmediatamente le retiraba el recurso y no había soldados que pudieran moverse más allá de donde estaban confinados, quiere decir los estados de la Unión. Y comienza así mis apreciaciones. La parte visible era Texas. Texas porque cuando falla una insurrección para quererse separar de México, la independencia fue el camino para los tejanos. ¿Para qué? Para después lograr esa elección. Pero hay que estar conscientes que esa posesión de los norteamericanos ya la tenían desde antes de ese territorio que era de México. Los estadounidenses ya poseían con mucha anterioridad a Texas. Cuando ellos deciden adquirir Nuevo México y California e inician una guerra injustificada a todas luces, en práctica, y he de señalar ese término porque así lo voy a explicar, impráctico, porque ellos eran unos excelentes, siguen siendo unos excelentes negociadores. Cuando no vean una capacidad que hay una ganancia, no van a entrar. Y resulta que al final, cuando llegue a esta discusión, van a ver por qué me refiero que era impráctica económicamente. Desde el punto de vista de la capital mexicana, estos territorios estaban sumamente alejados del centro. No era viable administrarlos y mucho menos tener presencia militar en una región tan desolada, tan pocamente poblada, si primero había coordinado la casa. Entonces, eso es una manera de ubicarnos qué estaba pasando en ese momento histórico temporal. Ese era quizá el momento propicio para efectuar una negociación, un gobierno débil, carente de recursos, un entorno falto de cohesión. Y aquí hemos de señalar que había un interés sumamente claro de una sociedad esclavista suriana. La economía de los estados en ese momento, de los Estados Unidos, funcionaba de la mitad del país hacia abajo a base de esclavos y producían enormes cantidades de productos, cereales, algodón y demás. ¿Y qué hacen ellos? Pues simplemente presionan, en este caso al presidente y al Congreso a través de sus diputados, de que necesitaban más territorio, y esto es un dato cruel que así en el libro, pero ahí está reconocido, no solo en el libro, hay más antecedentes, que necesitaban hacer granjas para reproducir más esclavos. Y como una fecha, el 20 de julio de 1836, inicia lo que yo considero una charada, porque notifica el gobierno de los Estados Unidos un pliego de 15 reclamaciones contra el gobierno de la República Mexicana, de supuestos daños y perjuicios contra el gobierno de los Estados Unidos. Y en el colmo del descaro documentan, y digo documentan porque ahí están los antecedentes, de que no tenían pruebas, ellos mismos lo dijeron, no tenemos pruebas para sustentar nuestro reclamo, pero en vía de expedición ahí les van los reclamos y después juntamos las pruebas, ellos mismos lo piensan. Queda el camino abierto para
eventuales represalias. ¿Por qué razón? Porque cuando un gobierno reconoce a otro y dice, tú me has dañado y este es mi pliego de peticiones para que resartas ese daño, si no lo haces, lo voy a considerar un agravio. Y si ese agravio no es resarcido, me das la penosa necesidad de tener que atacarte para que cumplas. Esa era la intención de esos infundados supuestos agravios. ¿Qué era lo que necesitaba el gobierno de Estados Unidos? Provocar hostilidades. Pero para que pudieran generar certeza en el Congreso necesitaban una declaratoria de guerra. Porque si el gobierno ordenaba al ejército invadir, automáticamente iban con lo estipulado en su primera enmienda de su Constitución y no podían respaldar un gobierno legítimo. Luego entonces, ¿qué empiezan a hacer? El 26 de abril de 1846 avanza una porción muy importante de su ejército, se aposta de manera unilateral en lo que ellos consideraban sin límites al norte y dicen, el Río Grande es nuestro límite. Hay que ir a checar nuestras fronteras. ¿Por qué razón? Porque como Texas ya se declaró independiente y pide la anexión de los Estados Unidos, el Congreso aprueba esa anexión, luego entonces el territorio de Texas es Estados Unidos. Y hacen un comunicado muy chistoso. Dice, tenemos la alta preocupación de que nos vayan a invadir por el Río Grande los indios. Y queda consignado. Entonces hay que mandar, piden 50,000 hombres al Congreso y se los autorizan. Aún con todo y ello, sí había apostamientos militares, pero no hicieron absolutamente nada de lado mexicano. Y en un acto de provocación, necesitamos que nos disparen aunque sean piedras. Se meten al río, hacen un recorrido, se encuentran algunos soldados. ¿Qué hace un soldado cuando encuentra otro armado? Pues le dispara. Ellos a su vez disparan, matan a todos los mexicanos, 50 y tantos, y a lo mejor le dieron a 1 o 2 americanos. Con esos 1 o 2 americanos caídos en el Río Grande, emiten un comunicado urgente al presidente para que lo haga de conocimiento del Congreso y le dicen, hemos sido agraviados. Ciudadanos norteamericanos militares han caído en territorio americano atacado por las fuerzas hostiles del gobierno mexicano y su ejército. Pídanos que declaren la guerra. Y el Congreso, con ese fundamento totalmente irrisorio, le dice, está bien, tenemos los elementos para declararle la guerra a México. Entonces, ya tenían un pretexto para iniciar la invasión. Queda sentado en este valioso libro que el verdadero objeto de esta guerra no era otra cosa que iniciar un proceso de expansión que Estados Unidos traía muy bien definido. ¿Y qué pasa? Yo simplemente consigno un dato y que se me hizo muy interesante. En el exacto momento que se va a emitir la declaratoria de guerra, hay un diputado de nombre de Mr. Ingersoll y que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y que era en su memoria del Congreso y dice así a la letra en el descargo total. Las quejas por recurrir a la conquista para adquirir territorios de México pierden fuerza como reproche, porque al hacernos la guerra, obvio México, ha obligado a los Estados Unidos a tomar por conquista lo que desde la independencia mexicana cada gobierno americano ha venido luchando por obtener mediante compra y que era aceptado. Así, con más claro el descargo. México, sede de la Alta California y Nuevo México. ¿Para qué? Para que cesen las hostilidades. Recordemos que de este lado no teníamos, desafortunadamente, orden ni recursos. El presidente Polk, en ese momento presidente de los Estados Unidos, no acepta la cesión. México le estaba cediendo de manera gratuita esos territorios y dice el presidente, no los acepta. ¿Por qué razón? Porque resulta que, recordemos que esta es una sociedad esclavista todavía en pleno auge y requerían todavía más territorio que ceder California, Nuevo México y Texas. Necesitaban que la línea se recorriera mínimo hasta donde quedara el espacio suficiente para las granjas que les mencioné, para que se recogieran una buena cantidad de esclavos ya en suelo americano. Los costos estimados de este nuevo territorio por erogaciones directas es un dato que también me llamó mucho la atención. Cuando sale el primer contingente desde Corpus Christi hasta la ratificación de los tratados de paz que se hacen para cesar esta intervención, el autor consigna
con los documentos que lo soportan, 130 millones de dólares de ese bono. Y valga nada más para la reflexión, contra 15 que fueron pactados y que jamás fueron entregados, que México supuestamente recibiría por los territorios que le estaban, entre comillas, comprando. Solo quiero terminar esta intervención muy breve porque, insisto, soy un lector que me apasiona la historia, por supuesto, la historia de mi país. Y creo que aquí principalmente queda plasmado eso. La ausencia de capacidad, de valor o amor a la patria son términos muy subjetivos. Quienes detentaban en ese momento el gobierno en México ante la firma de tan indignantes convenios de paz, considero que es escribir una falacia. Es tanto como olvidar de manera consciente, y olvidar de manera consciente es una manera de guardar secretos sobre verdades que nos incomodan. Sencillamente hay que reconocer que las argucias, mentiras y artilugios políticos que la administración estadounidense utilizó para obtener de su Congreso una declaración de guerra contra nuestro país fue para cubrir simplemente la forma. Una deshonra que era, por eso estaba escrito este libro, porque era una deshonra para las armas del ejército de los Estados Unidos. Venir a matar aproximadamente 50,000 mexicanos, entre hombres y mujeres y niños, definitivamente no honra sus armas. Y al obtener esta victoria sobre un vecino que, amén de sufrir escasez de recursos, equipo, considero que carecía del elemento vital que anima el sustento de cualquier nación. México no es la excepción. Necesitábamos, como lo necesitamos ahora, unidad y cohesión social. Y aquí quiero ser muy enfático, permítanme serlo, porque esa unidad y cohesión social considero que no son trivialidades, y en este caso para un México que está caminando a tropezones hacia la modernidad, lo estamos percibiendo que sí estamos avanzando, pero hay que aceptar que quienes nos precedieron no son estatuas infalibles ni intocables. Estamos obligados a aportar necesarias dosis de datos históricos fidedignos como este libro, y que el ayer tenemos que tomarlo y estar muy claros de ello para que en este presente, con la capacidad y el ánimo de que a todos aquellos que nos toque tomar decisiones y aquellos de participar, porque implica tener esa capacidad y ánimo de participar, hay que imaginar y debatir libremente un futuro, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí a presentar este documento, y un futuro que considero puede ser real y posible para nuestro país. Muchas gracias. Vamos a escuchar la presentación del libro Revistas de las causas y consecuencias de la Guerra Mexicana por William Hay, por parte del maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. El maestro Mauricio Valdés Rodríguez es presidente del Consejo Directivo 2010-2013 del Instituto de Administración Pública del Estado de México, Asociación Civil. Maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Londres. Fue presidente tanto de la Cámara de Senadores en 1993 como de la Cámara de Diputados Federal en 1989, ambas representando al Estado de México. Senador de la República por el Estado de México a las 55, 56 y 57 legislatura, de 1991 a 1997. Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, diputado federal 2 veces, a las 51 y 54 legislatura. Embajador de México ante el Reino de Dinamarca, Procurador Federal Agrario, presidente del Comité Directivo del PRI en el Estado de México. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Mauricio Valdés Rodríguez. Ya empezamos a disfrutar con los comentarios que acaba de presentarnos Rafael, y que le agradezco mucho que nos haya expresado de esa manera, porque
estoy seguro que ya todos ustedes tendrían interés de ponerse a leer esa obra para entender qué es lo que ocurrió en México. Agradezco también a nuestro amigo síndico y a los regidores su compañía, su presencia, a Dalia Juárez también, secretaria del ayuntamiento, y aún en la ausencia, porque reconozco aquí la gran calidad política del diputado Aarón Urbina, que nos dio esta tribuna, un saludo, y a la diputada federal Zoe Bernal. Yo creo que este libro cayó coincidentemente en mis manos, pero cuando lo recibí, no sé si les ha pasado a ustedes, que de repente siente uno algo superior que dice, aquí tienes esto, pero traes una misión. Ese libro, hay que decirlo claramente, me lo obsequió el general Álvaro Vallarta Ceseña cuando éramos compañeros en el Senado. Él representaba a Nayarit y yo representaba al Estado de México, pero él me escuchaba mucho hablar de nuestra difícil relación con Estados Unidos, y sobre todo porque en esa época en el Senado nos correspondió debatir acerca del Tratado de Libre Comercio y debatir también sobre el tema de telecomunicaciones con Estados Unidos. No omito decirles, por ejemplo, que si ustedes se paran en la frontera, en cualquier punto de la frontera, ustedes van a escuchar comunicaciones de Estados Unidos perfectamente, pero de las de México hacia allá no pasa, porque históricamente se han recortado en el potencial para poderse escuchar más allá de la comunidad mexicana. Así lo aceptaron históricamente los gobiernos. Entonces quise entender qué pasaba en esa relación, y fue que cayó este libro que hoy presentamos aquí con ustedes, y que de una vez les adelanto que lo pueden bajar gratuitamente en la página del Instituto de Administración Pública del Estado de México, que es www.guiapem.org.mx. Ponen ustedes en el navegador Instituto de Administración Pública del Estado de México, les lleva ahí y lo pueden bajar fácilmente esta obra y toda la obra editorial de Guiapem. Es gratuita y está a su disposición. Pero particularmente esta obra, cuando comenté con el gobernador del estado, el doctor Erubiel Ávila, que como seguramente ustedes saben, es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la CONAGO, le pareció muy interesante y muy importante que Guiapem lo editara. Yo escribí un ensayo poco para introducirnos en esta relación, pero cuando presento el libro siempre me gusta recordar algunas otras cuestiones que ya aquí Rafael las iba a contar. ¿Cómo imaginamos el México de aquella época? Acababa de pasar la guerra de independencia que empezó en 1810, y estamos hablando de 38 años después apenas. 38 años que para uno ya es una vida, pero que para un país es nada todavía. Había luchas intestinas muy severas. La nación había firmado su acta de nacimiento, si me permite el maestro oficial del registro civil decirlo así, porque era el acta de independencia del Imperio Mexicano entonces, y eso fue en 1824, 1821, y en 1824 su primera constitución, apenas pues estábamos naciendo. Pero los Estados Unidos, como lo demuestra el libro de William James, ya traía su tirada de quedarse con el territorio de México.
Esa es la mejor evidencia. Y esto es lo primero que hay que aprender. Si ustedes me permiten, el libro nos puede dar luz para la relación con Estados Unidos. Si alguien quisiera aprender cómo llevarse con Estados Unidos, habría que leer el libro. Porque ahí está claramente cómo ellos piensan en largo plazo, con perspectiva, como no acostumbramos en México a hacer. Ellos fueron calculando en qué momento iban a quedarse con esa parte del territorio. Primero comprada, si era posible, y cuando se vio que estaba débil el país, pues mejor invadiendo. Fue lo que hicieron. Hace referencia Rafael Montoya a la República de Texas. Vale la pena recordar que la República de Texas se vendía en oficinas en Nueva York los terrenos para colonizar. Por ejemplo, déjenme darles algún dato que lo vamos a referir de manera interesante. Todos hemos visto películas del oeste, y ahí anda John Wayne, y ahí tenemos El Llanero Solitario, y todas estas series que nos refieren al oeste. La pregunta que yo haría, y que les pido se la hagan ustedes mismos, ¿piensan ustedes o han pensado que los Sioux, los Apaches, los Pieles Rojas, todas esas tribus eran mexicanos? No, nos los presentan como los salvajes que atacaban a los colonizadores, pero nunca se refieren a que estos estaban asentados en territorio de México. Ellos eran mexicanos. Y por ahí, si les interesa un poco el origen de todo esto, había que meterse con otra palabrita ahí en el navegador que se llama Fusan, que es el nombre que los chinos le dieron a todo el continente americano, y de donde se supone que Marco Polo sacó los planos que después usó Colón para venir a descubrir, entre comillas, el continente americano. Pasaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, así como hoy tenemos el cambio climático con el calor. En aquella época el cambio climático era la era glacial, estaba aquello para caminar, y así se vinieron. Por eso tenemos hoy muchas poblaciones en donde podemos encontrar como si fueran aldeas chinas, personas bajitas, no exactamente morenas, con rasgos orientales. Observen, bueno, pero es que era más súper bien muy claro. El hecho es de que todas estas tribus pertenecían a México, y México tampoco la reconocía, porque igual atacaban colonos anglosajones que colonos españoles. No había diferencia, para ellos su territorio era ese. Lo que después fue ocurriendo es que Sam Houston, que fíjense la diferencia, en Estados Unidos Sam Houston es un héroe, lleva por nombre esa ciudad de Houston por él, y hay una estatua enorme en el lugar donde él nació, allá en Texas. Y luego, si vamos a San Antonio, allá remember el Álamo decía, y otra vez para burlarse de Santana, etc. Y toda la historia nos hicieron creer que Santana era el vendepatria. Y así se fue estigmatizando. Sí vendió, pero después de que se había quedado Estados Unidos con la mayor parte del territorio, estaban en posesión de la zona que se llamaba la Mesilla, Castle en inglés, y esa fue la parte que sí pagaron el gobierno de Estados Unidos y sí se cobró el dinero. Pero el resto, como lo vemos en el libro, el que firma es don Manuel de la Peña y Peña. Y como bien decía Rafa, no hay evidencia siquiera de que hubieran pagado los famosos 15 millones de dólares que en algunos documentos se dice que pagaba el gobierno de Estados Unidos como indemnización por quedarse con esas tierras. Bueno, vale la pena recordar algunos hechos
de aquella época, porque ahí está la clave para entender. Dice, es triste y humillante el hecho de que el Congreso americano se limitó a aprobar un decreto que bien supo que ocasionaría muchas quejas y lamentaciones, dolor y muerte. Esto lo dice William Day. Decir esto es muy desagradable, pero la verdad que contiene no es más todavía. Un miembro whip, que era como se llamaba el partido opositor a la guerra contra México, Mr. Winthrop, pidió que se leyeran los documentos remitidos por el presidente Paul para que se pudiera justificar lo que era injustificable, la guerra contra México. Por votación, escuchen bien esto, por votación estricta del partido se rechazó. Y entonces la Cámara inmediatamente se constituyó en sesión plenaria y en unos minutos resolvió aprobar una ley sujeta solo a los deseos del presidente Paul. No debatieron eso, solo fueron para aprobar, como se llama el fast track, la guerra contra México. Pero les voy a platicar de algo que no trae el libro y es una omisión que debo reconocer, hasta después me vine enterando, porque va uno platicando con muchas personas y nos van dando datos nuevos. Pero resulta que Abraham Lincoln, uno de los presidentes más queridos y más recordados en Estados Unidos, Abraham Lincoln era diputado por primera vez a ese Congreso. Eso en ningún libro lo dice. Se omitió, como se han omitido otras cosas y como se han destacado. Han seguido los norteamericanos, en este caso, la famosa política de la propaganda fascista, que decía, haz de los aciertos lunares y haz de los errores montañas. Y eso es lo que nos ha pasado. Por eso es importante rescatar un libro como este, para que se conozca la verdad de lo que ocurrió. Durante la guerra entre Estados Unidos y México, Lincoln pues era el nuevo miembro de esa Cámara. Pero déjenme leerles un poquito de cómo cuestionó Abraham Lincoln al presidente Ford. Dice Lincoln, se solicita respetuosamente informar a esta Cámara. En primer lugar, esto es lo que pedía Lincoln, si el punto en el que se derramaba la sangre de nuestros ciudadanos, que se refirió muy bien Rafael a ello, estaba o no en el territorio de España, por lo menos después de que el Tratado de 1819 hasta la Revolución Mexicana sostenía. ¿Por qué dice esto Lincoln? Porque había antes un tratado que se había arreglado entre el gobierno que empezaba en México con el gobierno norteamericano para fijar los límites y que lo habían reconocido los norteamericanos. Luego entonces, esa artimaña de que habían atacado a los soldados en territorio norteamericano era absolutamente falsa. Y lo pregunta Lincoln. En segundo lugar, si ese lugar está o no en el territorio que fue arrebatado a España por el gobierno revolucionario de México. Otra vez machaca Lincoln. Tercero, si ese lugar está o no dentro de un asentamiento de personas cuya liquidación ha existido desde mucho antes de la Revolución de Texas y hasta que sus habitantes huyeron ante la aproximación del ejército de Estados Unidos. El propio Lincoln remachando que era una agresión de Estados Unidos injustificada. La cuarta, ya sea que la solución está o no aislada de cualquier otro de los demás asentamientos del Golfo, y miren ustedes otra vez la visión de los norteamericanos. Recuerden el último lío en el Golfo con respecto al hoyo de Adona, que se supone que hay una gran cantidad, como está demostrado, de petróleo
en el Golfo de México. Pues claro, a lo mejor para aquellos entonces no se tenía idea de toda esta riqueza petrolera. Pero lo que sí había era la ambición de quedarse con esa parte del Golfo que para fortuna nuestra todavía se logró defender, pero que ahora con las nuevas técnicas de los pozos petroleros, el efecto Popote, ¿se acuerdan del tema? Por ahí estuvo comentando. Y luego dice en la séptima: ya sea que nuestros ciudadanos, cuya sangre fue derramada, como en su mensaje declaró, eran o no eran en ese momento los oficiales y soldados armados enviados a ese acuerdo por la orden militar del presidente por conducto del secretario de guerra. Y ahí está subrayando otra cosa importante: sin autorización del Congreso. Y la octava: ya sea que la fuerza militar de los Estados Unidos fue o no la que envió ese acuerdo, y después el general Taylor tenía más de una vez que dio a entender que el Departamento de Guerra, en su opinión, no existía tal movimiento y que era necesaria la protección de Texas. Bueno, solo hago esta referencia porque me parece fundamental recordar a Abraham Lincoln. Quiero solamente decirles qué dicen nuestros libros de texto donde aprenden nuestros hijos la historia de México con respecto a todo eso que estamos aquí hablando. Son absolutamente omisos. ¿Qué dicen la mayoría de los libros de historia de México al respecto? Mayoría omisos. ¿Por qué no han hecho las televisoras una serie para contar todo esto? Han quedado callados, son omisos. Por eso es importante que nosotros no nos quedemos callados, lo digamos, lo platiquemos. Y por eso es que vine aquí con mucho gusto a presentar este libro, porque aquí en Tecama los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes deben aprender la historia de México con realismo, sin ocultamiento. ¿Qué fue lo que nos despojaron a los mexicanos? Fíjense bien, más de la mitad del territorio. Quedaron 1.900.000 kilómetros cuadrados. Se llevaron 2.100.000 kilómetros cuadrados. Los dos estados pilares de la economía norteamericana, como son California y Texas, eran de México. Y el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿saben cómo fue aprobado? Cuando estaba invadido México. ¿Ustedes creen que el presidente Manuel de la Peña y Peña se iba a negar a firmar cuando lo tenían con una pistola amenazando? Y cuando aprobaron los diputados y senadores ese tratado, el ejército americano estaba rodeando las cámaras. Todo eso, si se reclama en un juicio de derecho internacional, no para que nos devuelvan el territorio, eso sería absurdo, pero para que no vuelvan a decirle a nuestros compatriotas ilegales. Son más ilegales quienes en sus orígenes los despojaron de ese territorio. Escuchen: California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, la mitad de Colorado, parte de Kansas, parte de Oklahoma y Texas. Eso era de México. Y luego algo que platicábamos un poquito antes de empezar esto. ¿Cómo cambia la actitud del mexicano cuando llega a los Estados Unidos? Nos volvemos muy respetuosos de la ley. ¿Qué pasa con los norteamericanos cuando pasan a territorio mexicano? Sobre todo los que llegan a Tijuana o los que van de Spring Bakers. Esos vienen aquí a territorio libre. Y cuando en las películas norteamericanas alguien comete un delito, lo primero que dicen: vámonos a México. ¿No se han fijado?
Todo esto forma parte de una mentalidad que ya ha enraizado para alejar de la historia esto y borrarlo. Pero recuerden ustedes esto: en los 2 años que duró la guerra, 4 presidentes de la República. Imaginen la inestabilidad. Mariano Paredes y Arigaya, 1846. José Mariano Salas, 1846. Pedro María Naya, 1847. Y don Manuel de la Peña y Peña, 1847 a 48. Y por si fuera poco, 12 ministros de Relaciones Exteriores en esos 2 años. ¿De qué se aprovecharon los norteamericanos? Y por eso digo, el libro es para que aprendamos la historia y no la repitamos. En la historia de nuestro país, las divisiones nos han costado muy caro. Esa lucha entre un grupo y otro, con el número o el nombre que le quieran poner, realistas, gallistas, o revolucionarios y contrarrevolucionarios y porfiristas, ¿no? Bueno, y hoy día, otra vez divididos. Y gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto ha convocado un extraordinario pacto para México, ha logrado sumar a todas las fuerzas políticas más representativas en ese famoso pacto, que está siendo atacado un día sí y otro. ¿Qué pasa pues con los mexicanos? Pues que ignoramos todo esto y que a falta de ese conocimiento de la historia nos mantenemos peleando. Miren, yo he tenido la fortuna y creo el privilegio de tener experiencias en varios partidos políticos donde me han recibido, digo yo así abiertamente, mis hermanos mexicanos. Tengo amigos en todos los partidos políticos, porque mi actitud frente a los partidos no es de ver a quién me fregó o quién me fregó y quién me arañó y quién me pegó. La actitud es una actitud positiva de colaboración. Y el mensaje pues de este libro es: no podemos avanzar en la administración pública si no estamos unidos. Les puedo seguir platicando al respecto porque tengo notas como para unas 5 horas. Pero yo los veo que ya entendieron a lo que les quería decir. Y como ya entendieron, lo único que me queda es dejarles un mensaje con una parábola, que era lo que usaba Jesucristo y que nos ha dejado muy grabado. Es una parábola de la Navidad. Había un viejo padre de familia moribundo, quien ya no tenía remedio, sabía que estaba a punto de morir, y llamó a sus hijos alrededor de su cama y le dijo al mayor de ellos: mira, abajo de la cama está el arco y las flechas con las que los llevé a cazar y los enseñé a defenderse, pero no lo vamos a necesitar, sácalo. Sacó el arco, las flechas, y las flechas estaban amarradas. Y le dijo: rompe esas flechas, ya no las vamos a usar. Entonces el hijo aquel, por fuerte, intentó romperlas, no podía. Pásaselas a tus hermanos a ver quién puede romperlas. Todos intentaron hacerlo y ninguno pudo. Entonces el padre pidió las flechas, desató el arco y empezó a romper una. Y les dijo: esta es la lección última que les quiero dar. Mientras estas flechas estuvieron unidas, amarradas, nadie, ni el más fuerte, fue capaz de romperlas. Pero en el momento en el que las rompí, hasta un pobre moribundo débil pudo acabar con ellas. Manténganse unidos, porque así serán invencibles. Otro sería México si aquellos mexicanos hubieran estado unidos. No había conciencia de lo que era esa unidad nacional. Pero hoy sí hay conciencia y debemos
mantenernos unidos. En Tecama, aquí en torno a los hijos, en el Estado en torno al gobernador Kerubín Águila y en el país en torno a Enrique Peña Nieto. Mantengámonos unidos, nos va a ir bien.